Fisquito de Matemáticas, tercera temporada. Habrán visto el título, el verso que está debajo, lo único que quiere significar es que ha habido muchos descubrimientos durante el tiempo y al final coalescieron todos esos conocimientos en el año 50, 60, a partir del cual ha habido una explosión tecnológica importante que justifica muchos de los avances técnicos de la actualidad. Entonces nosotros tenemos aquí un avión, vemos su fuselaje, nos damos cuenta que no es un dominio sencillo y sin embargo en este problema lo que estamos viendo es la distribución de temperaturas en el fuselaje. Tenemos aquí un problema mecánico, en este problema mecánico tenemos aquí lo que es el rotor de un turbocompresor que va a trabajar un gran número de revoluciones y estamos intentando determinar las tensiones que van a aparecer para asegurarnos de su integridad. Y aquí tenemos otro elemento mecánico que, como verán ustedes, el dominio, la geometría, es algo muy complicado. No responde. Bien. Para empezar a ver un poquito en qué se basa este método que nosotros vamos a intentar explicar hoy, ustedes vieron la película esta, la foto del avión en el anuncio. El autor ha quitado parte del dominio. El dominio es el aire que está alrededor del avión. Y fíjense que cuando él ha quitado parte del dominio, aparecen aquí pequeñas pirámides, pequeños triangulitos facetados. Esa es una parte de la clave del método que vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es el proceso lógico? Bueno, nosotros tenemos una realidad física que puede ser el fluido, puede ser un problema elástico, puede ser un problema de difusión térmico, puede ser la combinación de varios de ellos. Y necesitamos realizar un modelo. Generalmente eso es un modelo matemático que se sustancia como una ecuación diferencial más condiciones de contorno. Bueno, y este modelo tiene que estar bien hecho. Ahora nosotros vamos a resolver, ¿pero qué vamos a resolver? Vamos a resolver el modelo matemático. Y ya sea que nosotros tengamos una solución analítica correcta o una solución numérica, tenemos que tener en claro que nuestra solución converge al modelo matemático y al modelo físico en tanto y en cuanto esta parte que vemos aquí esté bien hecha. Bien. Por ejemplo, en un problema elástico, si nuestras incógnitas son los desplazamientos del cuerpo elástico, resulta que tenemos tres ecuaciones diferenciales acopladas, donde las incógnitas son tres funciones en x y en y. Las condiciones, más las condiciones de contorno. Y los dominios que nosotros tenemos, como acabamos de ver, son matemáticamente infernales. Existen soluciones para problemas sencillos, cuadrados, triángulos, prismas, pero la pregunta ¿es necesaria la solución exacta? Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es cómo se ha evolucionado desde la solución exacta de ecuaciones diferenciales en dominios sencillos, después del trabajo de matemáticos e ingenieros y después de 300 años, a lo que llegamos ahora, que es una solución aproximada, pero fiable, de las mismas en dominios que son totalmente irregulares. Y los primeros trabajos se los debemos a Euler en el año 1744. Euler plantea esta integral J. Esta integral J ustedes la tienen que ver como una integral que mide, por ejemplo, en un problema mecánico, la energía. Entonces, él demostró que en un problema mecánico, la solución del problema mecánico, esto en realidad se basa en un principio, la solución del problema mecánico hacía mínima esta integral. Entonces, el problema consistía en determinar cómo tenía que ser f. Euler demuestra que f tenía que satisfacer esta ecuación diferencial. Sin embargo, esta ecuación diferencial no es fácil de resolver, no es algo trivial. ¿No? Entonces, después aparece Giuseppe Lodovico Lagrange para los compis, porque es así como está inscrito en Turín, ese es el nombre que tenía. Al mismo tiempo, en el año 1755, llegó a la misma relación de la función a partir de lo que se llama el cálculo de variaciones. Pero además, él estableció la forma de J para la energía mecánica de un cuerpo. Hamilton completa y perfecciona el trabajo de Lagrange. Sin embargo, hasta el año 1909 no se tiene el registro del intento, en vez de tener una solución analítica exacta, de probar con una función que no es exactamente la solución. Y esto lo hace Ritz en el año 1909. Él vuelve a partir de esta integral
y intenta resolver el problema de una placa que está vibrando, una placa cuadrada que está vibrando. En este problema la solución es la forma del desplazamiento transversal de la placa, que es este valor de W. Y entonces él propone una función aproximada para intentar minimizar este valor de J. Esa función aproximada tiene una función de prueba y tiene unos coeficientes de ajuste. Reemplaza estas funciones aproximadas en el funcional y termina obteniendo un valor J que depende de los coeficientes de prueba, A0 hasta A sub m. Lo que hace Ritz es ahora minimizar este funcional a partir de los coeficientes A sub 0 hasta A sub k. Igualando las derivadas a 0, obtiene suficientes ecuaciones para determinar todos los coeficientes de ajuste que habíamos visto anteriormente. Entonces, el problema que se tiene es que todavía las integrales que aparecen hay que realizarlas en todo el dominio. Por ejemplo, Ritz resuelve tu problema en un dominio cuadrado de 2×2. En el año 13, Bubnov, que es un ingeniero naval ruso, propone una aproximación distinta al problema. Él va a aplicar por primera vez lo que se llama el método de residuos ponderados. Él no va a minimizar un funcional. Él lo que va a partir es, por ejemplo, de una ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, si la temperatura T es la solución exacta, se cumple el igual a 0. Pero si nosotros en vez de esa T aproximamos la T por otra, como la que vemos aquí, resulta ser que cuando la reemplazamos en la ecuación diferencial, en vez de tener un igual a 0, vamos a tener un error en cada punto. Va a depender de X, de Y y de los coeficientes de ajuste que tengamos allí. Entonces nuestro objetivo, el objetivo de Bubnov, es minimizar este error. Para minimizar este error, se utiliza un método que es bastante conocido en matemática, y es que a este error lo multiplicamos por una función y la integramos en el volumen que nos interesa, en el dominio del problema. Y pedimos que esta integral sea igual a 0. La idea es que yo puedo utilizar distintas funciones beta sub k. Y la idea es que si esto se satisface para tantas funciones beta sub k como coeficientes desde a sub 0 hasta a sub k tengo, lo único que puede hacer que tantas funciones integradas sea 0 es que el error sea 0. Es decir, es una forma de imponer que los coeficientes hagan este error mínimo. Y esto es lo que se conoce como método de residuos ponderados, que es un método muy poderoso porque, a diferencia de trabajar con las ecuaciones de Euler, nosotros aquí no necesitamos un funcional que minimizar. Por ejemplo, en fluidos no existe una función de la energía que tengamos que minimizar. Y por eso en fluidos, por ejemplo, se utiliza el método de Bubnov. Bien. Bubnov propone que estas funciones tenían que ser ortogonales y él propuso funciones trigonométricas. Pero igualmente, todavía hay que integrarlas en todo el dominio. Galiorkin, que es contemporáneo de Bubnov, que es un ingeniero ruso de ferrocarriles, demuestra que no es necesario la condición de ortogonalidad, lo que sí es necesario que las funciones expandan un campo de funciones independientes. Por ejemplo, 1xy, x por y, etcétera, etcétera. Ahora, aún así, si bien esto introduce una gran simplificación, todavía las integrales son en todo el dominio. Yo aquí he intentado poner un dominio lineal, y en este dominio lineal he separado 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aparece con una solución muy interesante, Curran, que es matemático, y en el paper de 1941, él propone unas funciones de ponderación muy sencillas. Él propone estas funciones que en inglés es piecewise linear. Propone una beta 1, propone una beta 2, propone una beta m. Estas funciones, si yo quiero ver si cumplen ortogonalidad, beta 1 y beta m sí cumplen ortogonalidad, pero beta 1 y beta 2 no. Por eso utilicé este término de casi ortogonal. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? La ventaja que tiene es que cuando yo la planteé la ponderación del error, utilizando beta 1, las integrales únicamente estarán definidas en el volumen 1 y en el volumen 2. Cuando yo lo prepare para beta 2, estarán en el volumen 2 y en el volumen 3.
Si aparte yo hago que las funciones de ponderación y las de forma sean iguales, queda que todo lo que yo necesito es integrar, tengo toda la información en V2 para integrar el elemento. Y este elemento es lo que nosotros conocemos como el elemento fin.